Buenas tardes. Vamos a dar unos minutos para que se vaya incorporando la gente y empezamos ya con la tertulia dentro de poco. Bueno, pues Germán, si te parece, empezamos ya la tertulia. En primer lugar, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva tertulia titulada Unidades de Innovación y Unidades de Calidad, Caminos Diferentes. El tema nos ha parecido de mucho interés porque eh, probablemente haya un área de mejora muy importante en nuestros centros, que es el tema de la innovación, y muy probablemente por no captar todas las posibilidades que tenemos en nuestras mentes de esa innovación y saber canalizarlas adecuadamente. Dentro de las competencias de las unidades de calidad hay un sistema de acreditación norteamericano de estas unidades de calidad y una de las funciones que viene reconocida como tal es precisamente las actividades de innovación. Entonces, nos parecía muy interesante en la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial tratar este tema con una persona que es experta y que nos puede aportar mucho conocimiento y mucha experiencia en el tema de la innovación en un centro sanitario. Bueno, tenemos con nosotros a Germán Seara Aguilar, al que muchos conocéis por su dilatada experiencia en el ámbito de la gestión. Sobre todo, él es médico especialista en pediatría y en endocrinología pediátrica. Ha trabajado durante 15 años en la atención clínica. En concreto, estuvo en el Hospital Clínico San Carlos de facultativo y también de jefe de servicio de pediatría en el Hospital Virgen de la Salud de Cuenca. Pero la mayor parte de su vida se ha dedicado a aspectos relacionados con la gestión, el asesoramiento, la planificación estratégica y, y bueno, pues en la última etapa él ha sido gestor, ha trabajado como director gerente en el Hospital Virgen de la Salud, como director médico en el Hospital Clínico. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo en nuestro hospital y disfrutar de su presencia y de su gestión como su director y como gerente en funciones, en su día también. Y ha desarrollado también aspectos de gestión, o sea, cargos de gestión
tanto en el INSALUD como su director provincial y también como jefe de servicios de racionalización en la Viceconsejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En la última etapa profesional suya, participó como co-creador del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico y también en la creación y coordinación y desarrollo del Instituto del Niño y del Adolescente en el Hospital Clínico. Y el último puesto que tuvo, creo que es así, ¿verdad, Germán? Fue la codirección de la unidad de innovación del Instituto de Investigación del Hospital Clínico y del propio Hospital Clínico. Entonces, el Hospital Clínico ha desarrollado una labor importante y sigue desarrollando en el tema de la innovación y precisamente este es uno de los motivos principales por los que hemos querido contar con la presencia de Germán y él gustosamente pues, ha cedido a estar aquí con nosotros. Comentaros que esta sesión va a ser grabada, si alguien tiene inconveniente pues que lo comente y bueno, va a haber una primera parte que es la parte de exposición a la que seguirá el coloquio en el que esperemos que participéis activamente, como es habitual en estas tertulias. Lo podéis hacer en el apartado de chat o levantando la mano. Si además sería interesante, sería mucho mejor que nos pidierais la voz y la persona que coordina la parte técnica pues lo organiza así. Y sin más, Germán, pues cuando quieras empezamos con esta tertulia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Pedro, por la invitación, que es sobre todo fruto de tu generosidad y que, bueno, que yo efectivamente pues, estoy encantado siempre de participar en este tipo de actividades. Voy a compartir mi pantalla. Me vais a disculpar que como la tengo extendida va a parecer que estoy mirando al tendido, pero os aseguro de que estoy con todos vosotros en la presentación. Bueno, Pedro ha comentado que efectivamente las actividades de las unidades de innovación y las de calidad, hay muchas actividades que parecen comunes y sin embargo característicamente no trabajan juntas o solo parecen hacerlo eventualmente, ¿no? Mi planteamiento lo voy a dividir en dos partes la charla. Una que sería la visión de trabajo desde la unidad de innovación, un poco esto que ha comentado Pedro de mis últimos 8 años en la unidad de innovación del clínico. Y luego, como llevo un año y algo jubilado, pues de qué me ha servido este último año reflexionando sobre algunos de estos aspectos. Lo primero que hay que decir de las unidades de innovación, sabéis que se crearon alrededor de 2010, desde el Carlos III, y se crearon sin una organización sistemática, sino que realmente cada una de las unidades optó por diferentes formas de evolución y por eso, igual que la mayor parte de las unidades de calidad tienen un modelo estructural y de desarrollo bastante parecido, eso no es así en las unidades de innovación. Por lo tanto, lo que yo os voy a contar es la experiencia en nuestra unidad de innovación y después en la discusión podemos hablar de otras alternativas. Os hago muy rápidamente un resumen de esa parte. Para nosotros la unidad fue creada justo un año antes de la convocatoria por el Carlos III y los 3 primeros hitos importantes fueron la inclusión en la red ITEMAS, que es la que absorbió a las primeras unidades de innovación. Después la participación en un proyecto europeo desde la propia unidad, que luego os comentaré por las razones por las que esto ha sido importante. Y sobre todo su incorporación como unidad transversal al Instituto de Investigación Sanitaria, el que se integrara. Inicialmente era una especie de modelo aparte y que se integró rápidamente en la unidad. Nuestras actividades al principio fueron muy variadas. Por un lado, temas de formación de pacientes, por ejemplo, muy ligados a soporte tecnológico, temas también tecnológicos de formación de profesionales, dar soporte en práctica clínica, pues por ejemplo este proyecto, un proyecto para la unidad de farmacia y para oncología,
o trabajamos mucho y en varias ocasiones con la unidad funcional de riesgos y con la unidad de calidad del propio hospital en temas de seguridad del paciente, por ejemplo, en esto de para vídeos formativos, en una experiencia que fue preciosa y magnífica. Una de las actividades características de la unidad era lo que llamamos la incubadora de ideas. Esa incubadora está planteada como, ahí os pongo los subrayados, como un foro para intercambiar ideas sobre soluciones innovadoras que puedan servir como motor de cambio y que para nosotros además fue muy importante para inducir y trabajar sobre el tema de la participación de los pacientes. Y enseguida empezamos a trabajar con 3 modelos que no nos han abandonado en todo el tiempo. Son un poco nuestros 3 mantras. El primero tiene que ver con este señor, con Muir Gray, y con su concepción de los grandes problemas de salud. Entonces hemos trabajado fundamentalmente en esos aspectos de variabilidad, de efectos adversos, de utilización de recursos, inequidades de acceso y desigualdades de salud o fracasos en la prevención, y siempre fijándonos mucho en esto que él comenta siempre de sus formas de combatirlo con los 3 impulsores del cambio, como actualización del conocimiento, la participación de los pacientes y el apoyo en las TIC. Nuestro segundo mantra tiene que ver con vuestro bien conocido Don Abedian y su escuela, pero fundamentalmente con el tema del optimality, de la adecuación. Y el trabajar mucho también con los clínicos en si es mejor el máximo beneficio con unos efectos secundarios también máximos, o si sería razonable ver un beneficio subóptimo con unos efectos secundarios más soportables. Y el tercero, por supuesto, y no podía ser de otra forma en este tiempo, es todo el tema de Porter y del valor, que lo que nos ayudó es a establecer realmente una ecuación en la cual teníamos claro las áreas a mantener, las áreas sobre las cuales trabajar, mantener estas áreas en verde y trabajar para disminuir las áreas que están en rojo. El problema es que para eso hacen falta datos y no nos sorprendió, pero sí nos llamó la atención que ya desde Harvard, por ejemplo, en la Harvard Medical Student Review en 2015, ya se planteaba que la información diaria generada por los pacientes era muy poco utilizada, que según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos solo el 10 a 20% de las decisiones clínicas podía decirse que estaban basadas en pruebas y que al menos la mitad de las recomendaciones de las sociedades científicas se basaban en opiniones y no necesariamente en datos experimentales. Claro, con todo eso, y si planteamos, este es el modelo de ecosistema que planteaba la OMS en 2016, con un montón de fuentes de datos que sobre todo en la parte esta verde se extendían enormemente a todos los datos ambientales, nos hacía pensar si conocíamos bien nuestros resultados, si realmente teníamos Big Data, que era lo que se empezaba a hablar de una forma insistente, o si la calidad de los datos era realmente suficiente, a lo que las respuestas eran negativas en los 3 casos. Y además no era un tema solamente de qué es lo que estuviera pasando en nuestro país, sino que si veis en este dato de la OMS, también de 2015, decía que menos de un quinto de los países tenían una política nacional de estrategia de regulación del Big Data en el sector sanitario. Mientras las compañías privadas tenían un avance importante en ese sentido, el sector sanitario, sobre todo el sector público, avanzaba de una forma mucho más lenta. Y pues, haciendo referencia a otro gran conocido en vuestro área, como es Deming, el planteamiento era que si no aportábamos datos y si no cambiábamos, nos cambiarían. Y por tanto había que hacer algo. En resumen, un poco había nuevas expectativas, nuevas demandas de modelo, se necesitaban nuevas vías de comunicación con pacientes, con profesionales, con gestores, sobre todo apoyadas en modelos tecnológicos, con lo cual entendíamos y entendimos que una unidad de innovación debía ser una herramienta de integración de todas esas inquietudes para mejorar resultados en los pacientes, en los profesionales y en la propia institución e incrementar el valor para la sociedad.
sea que en última instancia, que es un gráfico que utilizábamos mucho, hablar de innovación social era tratar de entender qué es lo que pasa, de innovación en modelo fundamentalmente ayudar a mejorar procesos y en la innovación tecnológica pues utilizar esa tecnología como apoyo para conseguir la transformación sanitaria. Es decir, no trabajar para conseguir un gadget, sino realmente intentar transformar el hospital. Y bueno, os podría hablar de muchas facetas, pero me voy a centrar fundamentalmente en el tema de los datos, que me parecía que tenía interés en este contexto. En esto que se ha venido a llamar la escalera inteligente de los datos, veis que se trabaja siempre sobre la formación de un repositorio de datos en el cual pues, vamos dando pasos que tienen que ver con el Business Analytics, o el Business Intelligence, con la descripción, con modelos de ayuda a la toma de decisión, basado en minería de datos o en minería de procesos, y con lo que llamamos inteligencia artificial, tanto en Machine Learning, el aprendizaje semiautomático, como el aprendizaje automático. Yo, como os han dicho, soy pediatra, a mí me gusta que me expliquen las cosas con mucha facilidad y fijaos cómo lo define la Oficina Ejecutiva del Presidente del Comité Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. Dice que inteligencia artificial son los comportamientos computacionales que concebimos que requieren de inteligencia para ser desarrollados. Esto hasta un pediatra como yo lo entiende, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto, pues ¿en qué hemos trabajado? Utilizando estas definiciones de nuestros amigos del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, pues hemos trabajado en Machine Learning, en lo que sería lo que llamamos el aprendizaje automático o semiautomático, que tiene que ver, como sabéis, con la identificación de patrones, con la detección de esos patrones y con modelos que aprenden según vas avanzando en ellos. En una línea importante que es el procesamiento del lenguaje natural, conseguir que el lenguaje natural sea transformado en un lenguaje que los ordenadores puedan procesar, habitualmente dividiéndolo en elementos y estableciendo las relaciones entre ellos, o lo que se viene a llamar el aprendizaje profundo, el deep learning, que son también modelos de aprendizaje, pero esta vez por capas sucesivas, que hace múltiples iteraciones, múltiples etapas y que está más basado en los modelos de redes neuronales artificiales, que lo que vienen a imitar son las redes básicas de los mecanismos del cerebro. En última instancia, lo que estamos hablando es de poner etiquetas. Tenemos una serie de imágenes a las que le podemos etiquetar y en este caso el mecanismo de etiquetado sería humano, el mecanismo de clasificación, mientras que en el Deep Learning, frente a esas mismas imágenes, el sistema mediante algoritmos lo que haría sería poner esas etiquetas realizando ajustes repetidos y la finalización sería la misma, pero aquí el mecanismo de clasificación sería el propio algoritmo. Y esto al final es el mundo de la inteligencia artificial, es el mundo de las decisiones basadas en algoritmos, de las decisiones automáticas, ¿no? Que define si es perro o fregona, si es un primate o un humano, si es un ciudadano respetable o es un delincuente, si el coche acelera o frena, si una imagen es de un enfermo sano o de un paciente o de un sano, o si un robot corta o para en un momento determinado. Claro, lo que es importante es que el algoritmo no tiene ni idea de lo que es un perro o lo que es un humano. No tiene ni idea de lo que es el concepto de enfermedad y no sabe las características de lo que está analizando. Pero lo que sí que sabe es lo bien o mal que las variables le ayudan a clasificar los datos. Con lo cual, claro, cuando trabajamos con inteligencia artificial tenemos que tener en cuenta eso, que detrás, en principio, debemos estar los humanos tomando decisiones y dirigiendo el tema. Nuestros primeros trabajos en ese sentido fueron en el área de psiquiatría, es un área muy potente en nuestro hospital, con grandes ganas de trabajar, en la que empezamos a trabajar con diferentes fuentes de datos, primero con fuentes pequeñas, con el CMBD, con 4.000 y pico registros, después añadimos 30.000 registros de urgencias y de psiquiatría que ellos mismos tenían, después 500.000 registros del área ambulatoria y nos quedamos con las ganas de añadir los de primaria, que nos fue imposible por diferentes razones que luego también podemos discutir. Y básicamente lo que hicimos con esto fue demostrarles que con las bases de datos que ellos tenían
con las limitaciones que al final eran Excel, muchas de ellas, se podían hacer modelos de visualización que sobre todo que fueran interactivos, que permitieran entender mucho mejor las cosas y sobre todo podernos hacer preguntas o poderlos utilizar como un modelo de debate en el que se plantearan aspectos que pudieran tener interés al mismo tiempo para los pacientes, para los profesionales o para los gestores. Y avanzando en esta línea y utilizando estos modelos también, pues hicimos también modelos de visualización, de simulación basados en visualización interactiva, que eran enormemente útiles a la hora de discutir con los clínicos, o modelos de ayuda a la toma de decisión, en la que lo que trabajábamos era sobre los datos habituales que están, digamos, en un modelo de práctica clínica, haciendo que el sistema no diera respuestas automáticas, sino que hiciera aspectos a favor o en contra de determinadas decisiones. Esto nos parece que respetaba mucho la capacidad del profesional de tomar esas decisiones y que además es enormemente útil a la hora, por ejemplo, de la formación de residentes o de la formación de alumnos en líneas generales. Estos modelos de guías clínicas interpretables por ordenador, en los que trabajamos en varias de estas cosas y que hemos utilizado fundamentalmente en el aspecto docente, lo fundamental es que tienen que ser un modelo muy sencillo desde el punto de vista de estructura, o sea, que el clínico vea permanentemente dónde estamos y que responda a las preguntas que los clínicos se hacen, ¿no? A continuación, lo que hicimos fue profundizar un poco en herramientas de minería de datos y de minería de procesos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, con datos extraídos lo mismo de Excel, lo que sí que se puede trabajar siempre que tenemos un estampado de fechas y siempre que tenemos unos puntos, que son esos que situamos en cada una de las casillas, podemos estar sabiendo en cada momento cómo se mueven los pacientes y qué es lo que está ocurriendo con ellos, dónde están los cuellos de botella o cómo nos puede servir esto para entender mejor los procesos. Procesos que a veces pensamos que conocemos muy bien y que se hacen siempre de la misma manera, pero que luego la realidad nos dice que no es así como se hacen, sino que tienen todas estas opciones, que las 97 opciones que aparecen aquí serían imposibles de evaluar una por una, pero si evaluamos cada uno de los puntos azules, estos que aparecen en los que existen esos cambios de dirección, seguramente podremos mejorar los resultados. Al final es tratar de convencer tanto a los profesionales como a los gestores de la necesidad de los repositorios de uso secundario de datos, y esto nos permitió pues, empezar a hacer apoyos internos a muchas de las áreas del hospital y a integrarnos mucho. Siempre hemos dicho que no trabajábamos con aquellos que tuvieran más necesidad, sino con aquellos que tuvieran más ganas de hacerlo. Y además creíamos que era importante en este caso el que los primeros grupos con los que trabajáramos pudieran ser experiencias de éxito, porque al final eso es muy importante para arrastrar con algo que en la unidad acuñamos como la gestión basada en la envidia. O sea, tú empiezas a trabajar con alguien y hay un proyecto que funciona muy bien y enseguida tienes un montón de grupos alrededor que quieren también desarrollar. Y la otra cosa en la que aprendimos a trabajar y que nos ha servido mucho son los proyectos internacionales ligados a temas de tecnología y a procesos. Trabajamos, por ejemplo, este de Minikube, un proyecto muy bonito con Karolinska y con la Complutense, con la Politécnica, de un modelo de ayuda a la toma de decisión, fundamentalmente de pacientes adultos, para la optimización del tratamiento farmacológico, o este otro que basado en inteligencia, en el Internet de las cosas, para hacer un coaching personalizado de niños para estimular los hábitos saludables, tanto de actividad como de alimentación, ¿no? O el trabajar con alumnos y con profesionales multidisciplinares en modelos para la aceleración, digamos, desde la investigación al impacto en la clínica, o cómo ser capaces de trabajar con información de manera que, por ejemplo, en este caso es información farmacéutica, que creemos que muchas veces los pacientes son incapaces de entender y que es un modelo muy interesante para intentar llegar mejor al destinatario final.
En el caso este de COVID-X es un modelo de un sandbox, o sea, un área en el que se va a trabajar con altos niveles de seguridad para trabajar sobre simuladores basados en datos reales pero anonimizados, para poder trabajar ahí sobre modelos de mejora de la evolución del COVID, sobre todo pensando en los COVID a largo plazo. O por ejemplo, Odin, que tiene que ver con modelos de seguridad hospitalaria, de productividad y de calidad, en la que nuestro hospital es uno de los 6 hospitales de un consorcio muy amplio en el que se van a hacer modelos de uso. Claro, si pensáis en esto que os vengo contando hasta ahora, y es un poco lo que me parecía a mí, este modelo yo creo que podría ser suscrito por cualquier unidad de calidad, porque realmente los intereses y los objetivos que tenemos ahí parecen muy similares en un caso o en otro. Le pedí a Pedro algunas diapositivas sobre cuáles eran un poco los intereses en vuestras comunidades científicas y me cedió estas diapositivas sobre el cuestionario de identificación de áreas de conocimiento del año pasado para las líneas estratégicas de la SECA, en la que además el peso de ANCA era importante en cuanto al conjunto. Y claro, aquí veíamos que seguridad del paciente, resultados en salud, modelos de gestión de calidad o gestión de procesos o experiencia de paciente, cosas de las que estábamos hablando también en nuestra perspectiva, eran cosas de vuestro interés, y no solamente eso, sino también de vuestra mayor prioridad. Por lo tanto, digamos, esta primera parte yo creo que es razonable pensar que las unidades de calidad y las unidades de innovación probablemente podrían ser más efectivas y más eficaces si trabajáramos más cerca y si aprovecháramos las ventajas que tenemos cada uno dentro de nuestras unidades. Y bueno, me jubilé hace un año. Y no os voy a contar mis experiencias literarias o mis visitas al Museo del Prado, pero sí las cosas se ven de una forma un poco diferente o por lo menos uno tiene más tiempo para reflexionar sin la presión del día a día, ¿no? Y bueno, pensando en todo lo que va desde la percepción de las cosas hasta los resultados, pensé, vaya, tenemos una percepción, por ejemplo, los clínicos, ¿no? Una percepción con una evaluación inicial cuando ven a un paciente. ¿Qué influencia tiene el modo de pensamiento en cómo hacemos la evaluación y el primer juicio sobre qué es lo que tienen estos pacientes? ¿Cómo hacemos para decidir qué es lo que vamos a hacer primero o después? O la evaluación de los resultados. Al final, con un par de libros que os comentaré y cuya lectura me ha resultado muy útil, os voy a compartir algunas de estas reflexiones, ¿no? En primer lugar, querría que os que tratarais de leer esto. Esto está tomado de este libro de Antonio Basanta, de Leer contra la nada, y que, como veis, es muy sencillo de leer. Dice que, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras estén escritas. Me parece increíble que realmente esto, visto así, parece un rompecabezas y, sin embargo, es bastante sencillo de leer. Pero es que si nos vamos a esto otro, que parece más complicado, lo es inicialmente, pero enseguida vemos las claves, que este mensaje es para demostrar las cosas tan increíbles que puede hacer nuestro cerebro. Al final, como veis, estos códigos de letras y números que no tienen nada que ver con la codificación habitual, sin embargo, como dice Antonio Basanta, algunas cosas las hacemos mejor cuando no pensamos, y una de esas cosas que hacemos bien sin pensar demasiado es leer. O sea, que es una de nuestras formas típicas de percepción, qué es lo que leemos, ¿no? Un segundo, por cierto, ¿había un reloj en las 3 diapositivas previas? ¿O en ninguna de ellas? ¿O en algunas? ¿Qué hora tenía el reloj? Tratar de acordaros. Si estaban varias, ¿tenían todos la misma hora? No podemos entrar aquí ahora en las contestaciones. Os diré que sí, que había un reloj en esas diapositivas y que, claro, interpretar la hora es curioso en este reloj. Podrían ser, si somos estrictos, serían las 4 menos 3 minutos. Si esto fuera una ilusión, podrían ser las 8 y 3 minutos, que es el... Con lo cual, las percepciones que tenemos a veces pueden ser muy equívocas y nos pueden engañar de alguna forma.
Claro, con los pacientes hablamos continuamente y pensamos que lo que oímos y lo que escribimos es realmente lo que ocurre. Os voy a poner un audio que dice esto: hija, ¿llevaste la plata del alquiler al padrino? Pues lo pongo. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Lo habéis oído, supongo. Ahora vamos a poner otro audio que dice algo con una pequeña variación, que es: ¿llevaste la plata de la bicicleta al padrino? Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Seguro que no os sorprenderá pensar que el audio es el mismo. Y en realidad, si aquí os fijáis en cualquiera de las dos cosas, oiréis eso. Hija, ¿llevaste la plata de la bicicleta del padrino? Con lo cual, mucho cuidado, esto está sacado de YouTube, o sea, no tiene mayor mérito, mucho cuidado con lo que escuchamos, porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar. Entonces, eso me temo que en los clínicos que cuando conversan con los pacientes, puede ser un problema importante a la hora de la percepción. Claro, la percepción tiene también mucho que ver con el modelo de pensamiento. Si os fijáis en esta imagen, un momento, olvidaos, abajo pone de dónde está tomada, pero no dice nada más. Si yo os preguntara en este momento qué os sugiere, seguramente lo que sugiere es una persona muy enfadada o muy al límite, o que incluso podría ser agresivo en algún momento, o que de repente podría colapsar y podría tal. Y sin embargo no está diciendo nada, no hay ningún audio y no hay ninguna otra cosa detrás. Si yo os pongo esto y os digo que 17 por 24, que me digáis cuál es la respuesta, obviamente enseguida vais a pensar que probablemente sea una de las que termina en 8, pero necesitáis algo más para poder hacer la respuesta. Esto, Daniel Kahneman, en este libro que hizo hace años, que presentó hace años, de Pensar rápido, pensar despacio, dice que hay dos modelos de pensamiento. Uno, el sistema 1, que es rápido, automático y con muy poco esfuerzo. Hemos visto la imagen y se nos han ocurrido un montón de cosas, que sin embargo es capaz de generar patrones de ideas que son sorprendentemente complejos. Sin embargo, para el otro utilizamos el sistema 2, lo que es el sistema lento, que sí que exige esfuerzo, que incluye cálculos, que hace construir pensamientos de una forma ordenada y que es lo que habitualmente utilizamos en los procesos y que se asocia con la experiencia subjetiva que uno tiene en la forma de actuar, de elegir o de concentrarse. Pero claro, otra de las conclusiones en ese libro es que un relato persuasivo crea una ilusión de que ese relato es inevitable que sea así. Entonces, partiendo de la información de la que disponemos, construimos la mejor historia posible. Y si es buena, nos la creemos. No tiene por qué responder a la realidad, pero es la historia que nos estamos montando. Y paradójicamente, es tanto más fácil construir una historia coherente cuanto más escaso sea nuestro conocimiento sobre el tema. Claro, esto es demoledor. O sea, realmente, si esto lo pensamos en términos de cuáles son las correlaciones y las relaciones que tenemos con los pacientes, con los compañeros o con los gestores, esto es tremendo, ¿no? El año pasado, este mismo Kahneman, con otros dos investigadores, publicó este libro, es un libro excelente que si no lo conocéis os lo recomiendo, que habla sobre todo de cosas que no son medicina, aunque también tiene un área que tiene que ver con sanidad, pero que habla sobre todo del área legal, de los jueces en Estados Unidos, sobre todo de los jueces del Supremo. Entonces, bueno, ahí decíamos que una de las cosas que hacemos con las percepciones y con nuestro modelo de pensamiento es establecer juicios. Entonces, el juicio al final no es más que una medición en la que el instrumento de medida es la mente. Y en hablar de medición implica que intentamos acercarnos a la verdad, es decir, intentamos la exactitud, pero no siempre lo conseguimos. Cuando nos separamos de la exactitud tenemos un sesgo, cuando tenemos variabilidad es cuando alteramos, digamos, o tenemos alterada la precisión con la que accedemos a las cosas.
Y esto lo he sacado de su libro porque me pareció muy, muy interesante. Claro, si nosotros conocemos el dato concreto que es real, sería como si estuviéramos tirando a una diana. En estos 4 equipos que les hemos pedido que hagan 5 tiros a la diana, si los vemos así, ¿cuáles son los resultados? Si sabemos que esta es la diana y que por tanto el centro es donde deberían acertar, vemos muy bien que los de arriba, el equipo A y el B, tienen una baja variabilidad. El equipo A acierta en la diana y el equipo B siempre tiene un sesgo, pero muy poca variabilidad. Sin embargo, los de abajo tienen mucha variabilidad en sus disparos. El de la izquierda podemos decir que tiene variabilidad a secas y el equipo D, que además de variabilidad, tiene sesgo, porque se está desviando siempre en un sentido. Pero muchas veces, en medicina ocurre esto con muchísima frecuencia, no sabemos cuál es el dato correcto, sino que son percepciones de un observador. En ese caso, sería como si estuviéramos viendo las dianas desde la parte de atrás. Con lo cual, aquí sí que podemos decir del equipo A y del equipo B que tienen baja variabilidad, pero ignoramos cuál es su exactitud. Y en la parte de abajo sí que podemos decir que los dos tienen alta variabilidad y probablemente baja exactitud porque no hay concentración de los tiros de ninguno. Claro, esto cuando lo aplicamos, nosotros lo que querríamos es que todas las tomas de decisiones sean las más adecuadas para el modelo con el que estamos trabajando, ¿no? Y si eso es así, bueno, habitualmente decimos que trabajamos con las guidelines, con las líneas, con las guías de práctica clínica. Leí esto en 2004 y me impactó mucho y luego he seguido leyendo a esta gente, a John Gavage fundamentalmente. Y claro, lo que ellos dicen en este artículo es que conocemos muy bien cuál es el modelo para establecer la medicina basada en la evidencia, cuáles son los pasos que hay que dar, pero la cuestión es que los profesionales, una vez que los has formado, que has generado la infraestructura, todas las relaciones con las opiniones de otras personas, las relaciones con los pacientes, su propia experiencia, en realidad lo que hacen es generar un mapa mental, pero ellos siguen diciendo que siguen las guías. Es decir, a este grupo de profesionales a los que se les instruyó en un momento determinado, en unas guías determinadas, a los 6 meses, a los 12, a los 18, a los 24 y después más en el tiempo, se les fue preguntando si seguían las guías, uniformemente decían que sí, pero la demostración de lo que hacían no tenía nada que ver con las guías que originalmente se decían que estaban siguiendo. Con lo cual entramos en la otra cuestión de la medición también y la variabilidad en lo que tiene que ver con cómo evaluamos lo que hacemos, ¿no? Como soy pediatra, pues os he puesto aquí unos niños, un niño al que se han hecho varias mediciones y os podría sorprender, pero os aseguro que podría ocurrir así, que en una medición aparezcan 88 centímetros y en otra 107. Decimos, bueno, hacemos la media, pues la media ahí está en 99 y bueno, vemos que efectivamente hay una cierta variabilidad, pero, hombre, tampoco se separan, tampoco ninguno de ellos está más allá de 2 desviaciones estándar de la media, o sea que no estamos cometiendo ningún gran error porque a ninguno le estamos catalogando como patológico por arriba o abajo. Bien es verdad que si utilizamos esto que Gauss ya utilizaba hace más de 200 años, del error cuadrático de la media, pues sabemos que ese error cuadrático es una cifra alta que nos dice que hay variabilidad y que esa variabilidad obviamente es más importante cuanto más nos alejamos de esa cifra promedio. Pero ahora resulta que nos han traído una máquina que nos mide perfectamente cuál es la estatura del niño y nos dice que ese niño en concreto medía 89 centímetros. Entonces, bueno, la desviación sigue siendo la misma, pero ahora si nos fijamos, sí que habría ya algunos pacientes cuyas mediciones estarían por encima de las 2 desviaciones estándar. O sea, la desviación, aquí ya habríamos podido catalogar como patológicos a algunos que no tuvieran por qué serlo. Y si os fijáis aquí, la desviación absoluta, el sesgo, la cifra del error cuadrático medio se ha disparado. O sea que esta variabilidad es enorme. ¿Qué ocurre? Tenemos un problema de precisión y tenemos un problema de exactitud. ¿Cuál de los dos sería más importante? ¿A cuál deberíamos achacarle el mayor problema?
Pues eso también lo solucionó Gauss, y porque el error global, en última instancia, es la variabilidad más el sesgo, variabilidad al cuadrado más sesgo al cuadrado. Esto se parece muchísimo a Pitágoras, ¿no? Y si es el Pitágoras, lo podemos representar como un triángulo. Y podemos decir que esta variabilidad total, en este caso, es fundamentalmente por el sesgo y en menor grado por la variabilidad. Este tipo de modelo creo que puede ser muy útil a la hora de explicarle a los clínicos los problemas que tienen a veces con las mediciones, en las que genéricamente, si les cuentas solamente la fórmula y les dices cuál es no sé, el nivel de confianza o no sé cuántos, hay veces que a lo mejor pueden no entenderlo demasiado bien. ¿Qué pasa con la concordancia y la discordancia? Cuando varios observadores o varios clínicos están estableciendo decisiones con arreglo a una observación determinada, pero no tenemos un resultado cierto conocido, cosa que ocurre en muchas ocasiones. Pues bueno, si tenemos dos observadores aquí, que vemos que el observador B considera que el 60% de las pruebas que le han planteado son pacientes sanos y el 40% son enfermos, este otro, el observador A, el 65% son sanos, el 35% enfermos, parece que son cifras bastante razonables y parecidas. Tendría la concordancia aparente cuando vemos cuáles han coincidido exactamente, pues está aquí más del 55%, pues a lo mejor un clínico que vea estos datos y que no entre en mucho más detalles, intuitivamente piensa que bueno, que estamos concordando en realidad los dos observadores. Claro, cuando uno hace la concordancia al azar, en estos casos, resulta que la concordancia al azar, es decir, la concordancia que haría un mono si eligiera A o B, sin más conocimiento, sería prácticamente la misma. En este caso vemos que el índice kappa, este dichoso, pues, es insignificante. Es decir, que esto sería mucho más explicable por el azar que por ninguna otra razón. Si viéramos en este otro caso, pues de nuevo, 65% sanos, 35 enfermos, 70 sanos, 30 enfermos, aparentemente es muy similar al anterior. Aquí los casos en los que hay concordancia vemos que ya es mayor, es un 75%. Si vemos cuál sería la concordancia al azar, sería un 56% y el índice kappa nos diría que es moderado. Yo creo que estas cosas son mucho más fáciles de explicar así en ese sentido. Y en ese sentido también, una de las cosas que yo creo que es importante es pensar que todos estos temas de variabilidad y de sesgo que tienen que ver con la evaluación, obviamente tienen que ver con las habilidades, y las habilidades tienen que ver con la formación de los profesionales, con la dedicación, pero también con la relación con otros profesionales y qué es lo que están percibiendo en esas relaciones. Con lo que llaman las preferencias, es decir, cosas internas, es muy difícil combatir creencias. Con lo cual, hay veces que es muy difícil demostrar cosas que van en contra de la creencia de un profesional. Y no penséis que son tan inhabituales las creencias poco fundamentadas. Las escuelas de pensamiento, por eso uno de los ámbitos en los que hay mayor nivel de discordancia es en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque las escuelas de pensamiento son radicalmente diferentes. Y no coinciden ni siquiera en los planteamientos de la manera como hacen las cosas. Las distorsiones cognitivas, como hemos visto al principio con el tema de las percepciones, podemos estar pensando que oímos una cosa y en realidad nos están contando otro, o lo que se llama el ruido de nivel o el ruido estable, que es que hay personas o hay profesionales que son mucho más duros o mucho más blandos a la hora de conceptuar un tipo de cosas. O temas externos, como tienen que ver con cómo tomamos decisiones cuando la terminología es confusa y no está clara la definición, o con lo que llamamos el ruido de ocasión. Por ejemplo, aquí Kahneman pone un ejemplo también demoledor de cómo varían las sentencias en los jueces en 300 y pico jueces del Supremo, dependiendo de que las tomen después de comer, después de hacer una buena comida, o que las hayan hecho justo antes, o si su equipo ha ganado o ha perdido el día anterior. O qué pasa los lunes y qué pasa los viernes, por ejemplo, cosa que también está demostrado en el ámbito sanitario con las decisiones que se toman al principio de la consulta o las que se toman al final sencillamente debido al cansancio. O por último, por el tema de la complejidad.
Cuanto más claros son los criterios, más fácil es que haya menos ruido en la toma de decisiones. Cuanto más complejos sean los juicios, más fácil es que al final entre algún tipo de ruido en el sistema. Y bueno, un poco para terminar, ¿qué hacemos para disminuir este ruido, ¿no? Pues si hemos hablado antes de que los algoritmos estos de aprendizaje profundo son capaces de tomar decisiones que eliminen la necesidad de juicio, a lo mejor pues una posibilidad sería sencillamente establecer ese tipo de algoritmos. Y bueno, seguro que esto está tan avanzado que en este momento hay cientos o miles de algoritmos que nos solucionan eso automáticamente. Pues bueno, me he ido a consultar esto de la FDA y resulta que solo hay 79 algoritmos aprobados que eliminen la necesidad de juicio. Y si os fijáis, además, de estos, 56 de los 79 son de dos especialidades, de radiología y de cardiología. Y cuando miras a ver el tipo de herramientas que utilizan, genéricamente hablan de inteligencia artificial en muchos de ellos, deep learning, machine learning, pero tampoco muchos de ellos son demasiado claros. Es decir, que muchos de estos al final funcionan como cajas negras. Cosa que hace que ni a los profesionales, ni a los pacientes, ni muchas veces a los gestores les resulten fiables, digamos, el trabajar con ellos. La otra posibilidad es trabajar con modelos de directrices. Es decir, que es lo que más se aconseja, como sabéis, en muchos aspectos. No estamos haciendo un cálculo directo que diga si alguien es sano o es enfermo o qué es lo que hay que hacer, sino modelos de ayuda a la toma de decisión. Y algunos de ellos que ya lo han demostrado ser útiles desde hace mucho tiempo. Yo como pediatra me acuerdo del APGAR. Cuando yo empecé a estudiar, todavía Virginia Apgar no había presentado sus datos, un par de años después lo hizo y empezamos a utilizar el Apgar desde el principio, que al final son 5 cosas, de las cuales además solo 2 de las 5 son cosas que se puedan contar, que son el número de respiraciones o el pulso. Las otras son percepciones subjetivas y sin embargo el Apgar tiene un enorme nivel de concordancia independientemente de quién lo evalúe, con muy poca, digamos, formación que tenga, pero hecha un poco sistemática, se consigue un alto nivel de consenso. Puntuaciones como Centor, por ejemplo, a la hora de valorar la faringitis estreptocócica o si hay que hacer o no una prueba, o los BIRATS que se utilizan en la imagen de mama para establecer los sistemas, para establecer el nivel de riesgo, son enormemente útiles. Y igual que lo es el clarificar criterios, definiciones de referencia o las estructuraciones clave para la toma de decisiones o facilitar en el momento de la decisión las fuentes clave necesarias desde fuentes de uso primario o desde uso secundario. Claro, si pensamos en esto, por cierto, por tomar algún dato, la estructura esta de Landis-Sikov, desde el sin acuerdo en el CAPA hasta el casi perfecto, aplicada a diferentes áreas, es muy notable, ¿no? Por ejemplo, en anatomía patológica, las lesiones de mama con aguja gruesa tienen un grado de concordancia casi perfecto y ya se publicó desde 2004. En el caso de imagen, por ejemplo, la imagen esquelética o de tórax tiene un nivel razonable de capa, que es peor en el caso del abdomen, o la puntuación Star-Hart para calcular el riesgo cardiovascular, por ejemplo, el bajo riesgo, o sea, que tenga una puntuación inferior a 3, es buena para el global, es muy buena, casi perfecta, cuando se trata de troponina, claro, porque es un dato, y ese dato es el que es, y ya está. Y sin embargo, la peor es para el electrocardiograma, que curiosamente son datos que serían perfectamente evaluables, puesto que ahora está digitalizado y tenemos muchos de esos datos, pero que seguimos utilizando no la evaluación digitalizada, sino la evaluación visual, que tiene enorme variabilidad. Y bueno, pues termino con esto, porque yo creo que lo interesante es ahora lo que podamos discutir. Y pues esta última diapositiva
es por qué necesitamos las unidades de calidad y las unidades de innovación trabajar juntos, o al menos esa es mi hipótesis. Lo primero, porque los dos estamos interesados en evaluar procesos y en resultados, o sea, en trabajar en la disminución de la incertidumbre. En segundo lugar, porque nos ayuda, hay herramientas que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de juicio y nuestra capacidad de actuación, y sobre todo porque con ello somos capaces también de mejorar la exactitud y la precisión en la evaluación. Y nada, muchas gracias, espero no haberos aburrido y sobre todo divertirme ahora en la parte de conocer vuestras opiniones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu presentación extraordinaria. Te felicitamos por ella. Además, nos has mostrado cómo se comporta en muchas situaciones la mente y cómo nos hace tener percepciones tan diferentes en función de lo que tenemos, de nuestro entorno y de nuestra propia situación mental, ¿no? Y esto me llamaba un poco a recordar el tema de la gran capacidad latente que tenemos de creatividad en nuestros centros. Gente pues, que ha tenido que pasar una selectividad muy rigurosa, que son inteligentes, que tal, y sin embargo el desarrollo de esta creatividad y una posterior posible innovación prácticamente no se produce, está en situación latente. ¿Por qué crees que se produce esto? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Yo creo que hay muchas razones. Una de las primeras, yo creo que es que, claro, tenemos mucha más facilidad para centrarnos en el día a día, en la prisa de la solución inmediata, que en hacer cosas que nos puedan invitar a reflexionar. Pero además la estructura en la que estamos no nos facilita para nada ni la reflexión ni el trabajar de una forma diferente. O sea, al final nos enseñan a trabajar a destajo. Y es más, yo recuerdo, creo que contigo lo he comentado en alguna ocasión, que en una de mis primeras sesiones de gestión clínica hace muchísimos años, hablábamos de lo difícil que nos resulta a los sanitarios el hablar de estrategia. Y claro, una enfermera que estaba en la sesión me dijo, pero claro, esto es muy sencillo. O sea, nosotros nos han enseñado a la actuación. O sea, tú vas por un pasillo, alguien se cae, le reanimas, si está vivo a la UBI, si está muerto a la morgue y siguiente, ¿no? Entonces nadie nos ha enseñado al modelo de reflexión y yo creo que eso es muy, muy importante. Y la otra cuestión es que en general nuestros directivos no son conscientes de que uno de los aspectos fundamentales de la motivación de los profesionales tiene que ver con el conocimiento de los resultados de lo que obtienen. Igual que la ausencia del conocimiento de esos resultados, yo creo que son los factores fundamentales que tienen que ver con el profesional quemado, ¿no? Claro, si fueran conscientes de ello, yo creo que serían mucho más proactivos en enseñarte, en tratar de enseñarte los resultados y sobre todo entender que la motivación fundamental que pueden tener los profesionales es saber que lo que están haciendo, aquello por lo que se están esforzando, está bien o que es mejorable, pero es que para eso tienes que enseñarles resultados. Y tenemos unos sistemas de información malvados que lo único que hacen es contar cosas, pero que no cuentan lo fundamental, que es, cuentan muy poquito sobre los resultados, son extraordinariamente difíciles nuestros sistemas para entender lo que son los procesos, y al final lo único que nos dicen es cuántos ingresos, cuántas consultas has visto, en última instancia cuántos reingresos has tenido, pero muy poquito más con muy poquitos matices, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión, pero seguro que hay muchas otras opiniones por ahí. Yo creo que quizá también otro aspecto, ¿no?, es que muchas veces estas ideas para mejorar los procesos asistenciales, por ejemplo,
se confrontan con una gran dificultad para canalizarlas y desarrollar esas mejoras, ¿no? Ujú. Y eso puede hacer un poco que la gente se desilusione, es decir, bueno, ¿para qué voy a generar yo ideas creativas que se pueden plasmar en innovaciones si realmente me topo con un aparato tan complejo, tan difícil de mover? Sé que no sé a quién recurrir para que estos cambios se puedan producir, etcétera. Y yo creo que eso, a mí me da la impresión de que hace que nos guardemos las ideas, porque sabemos que llevarlas a la práctica va a ser tan complicado que mejor no intentarlo, ¿no? Por las experiencias previas, ¿no? Que quizás eso también pueda influir, ¿no? Sí, sin duda. Y yo creo que ahí justamente tanto las unidades de calidad como las unidades de innovación tenemos una misión interesante. Claro, hasta ahora, claro, yo estoy hablando de mi unidad de innovación que está muy dirigida en esta línea, en otros hospitales las cosas se hacen de una manera diferente y bueno, por lo que yo conozco, en el caso de Madrid y tal, no hay dos unidades iguales, no nos parecemos prácticamente en nada, pero cada uno sí que tiene unas características que las hacen muy propias y que yo creo que podrían servir en el mismo sentido. Yo creo que en las unidades de innovación una de las ventajas que tenemos es que no trabajamos directamente con pacientes y por lo tanto no tenemos la presión directa del paciente. Y que, como no tenemos esa presión directa, nos permite adaptarnos a las necesidades de los profesionales o incluso de los pacientes con los que podamos trabajar en un momento determinado. Las unidades de calidad lo tenéis un poco más difícil porque sí que se os meten un montón de actividades que tengan que ver con certificaciones, validaciones y cosas así, que os presionan mucho en el tiempo porque en general somos unidades muy pequeñas, ¿no? Pero precisamente por eso yo creo que vale la pena el unirse y el hacer estos modelos de creatividad, ¿no? Porque desde luego nuestra experiencia en las unidades con las que hemos estado trabajando es magnífica bilateralmente. Por un lado, en nuestro caso, pues clínicos o ingenieros o gente de procedencia muy diversa, trabajamos juntos. No es lo mismo trabajar en paralelo que trabajar juntos. Al trabajar juntos es muy bueno. Trabajar con un ingeniero que te pregunta, ¿y esto lo hacéis siempre así? Le dices, bueno, depende. Y dices, bueno, no, depende no. A mí cuéntamelo exactamente cómo tratas de hacerlo. Solamente el obligarte a esa reflexión ya es un tema importante. Y en vuestro caso, trabajar con gente como vosotras que tiene modelos metodológicos excelentes, que es capaz de ser muy preciso a la hora de la evaluación, a la hora de los seguimientos, yo creo que son cosas que al final a los profesionales con los que trabajamos les mejoran la vida. Les mejoran la vida porque también hacemos que se sientan más a gusto con lo que están haciendo. Con lo cual, pues bueno, se dan las paradojas del veo por ahí que están diciendo, ¿no?, que continuamos con el papel. Pues sí, se dan las paradojas de que con tanta tecnología y al final... pero yo os diría, bueno, sabéis que el clínico, desde el punto de vista de historia clínica, las llamadas historia clínica electrónica, éramos el hospital más atrasado en todo Madrid. Trabajábamos con una historia clínica del año 99, que ni siquiera se podía llamar historia clínica, con clínica de HP, con el primero, el del año 99. A pesar de lo cual, muchas de las cosas que os he contado ahí están hechas a partir de datos que son datos reales. Y os podría haber contado muchísimas más. ¿Qué quiere decir? Que al final hay que buscar los datos donde los haya. Y que la otra hipótesis, que es como los datos son de muy mala calidad, no se puede hacer nada con ellos, claro que se pueden hacer cosas. Entre otras cosas, la propia conciencia de la calidad de los datos ayuda a mejorar la calidad de los datos siguientes, ¿no? Entonces, bueno, yo animo, desde luego, mi experiencia en estos años, para mí, de mi vida profesional, ha sido la época que he disfrutado más en lo que he hecho y que he podido tener mayor sensación
de qué era útil lo que hacíamos con los profesionales con los que trabajábamos o con los pacientes para los que trabajábamos, y que además éramos capaces de devolverle y ayudarles en ese sentido, en esos aspectos de motivación a los que me refería, ¿no? Hay algunas preguntas. Sí, por favor. Hay una de David Martín que dice: ¿cómo valora una unidad de innovación o de calidad? ¿Qué ideas son realmente creativas? ¿Qué ideas, a ver, son sin sentidos bonitos, sí? bonitos, y qué ideas son buenas pero inviables y por tanto no merecen la pena? A ojo del decisor, ¿alguna herramienta o perfil que ayude a esta decisión? Sí, hay herramientas que nosotros hemos utilizado varias en la unidad, y sé que en otras unidades también las tienen. No hay una herramienta universal, pero bueno, Carolina, por ejemplo, que está por aquí, nos puede contar alguna de las herramientas que vosotros empezasteis a implementar también en el 12, y que quizá lo pueda contar ella mejor que yo. La cuestión es, vamos a ver, siempre hay un factor de subjetividad. Pero lo que yo creo que sí que es interesante es que la forma en la que hagas la evaluación sea una forma lo más transparente posible. En esas cosas que hablábamos siempre del embudo, nosotros teníamos muchas personas que venían a contarnos una idea estupenda. Nosotros siempre, cuando venían a contarnos una idea estupenda, les pedíamos una cosa muy sencilla, que era que nos dieran 1,5 folio con la idea. Entonces, el 60% de la gente no volvía nunca con el 1,5 folio. Con lo cual ya se habían calificado, ¿no? O sea, ya no era necesario seguir. Y de la gente que venía con el 1,5 folio, muchas veces eran ideas que eran muy genéricas y que lo que les ayudábamos era a replantearse la propia idea y a partir de ahí ya hacerla en común. Luego, ¿qué es útil o qué no es útil? Eso muchas veces no lo sabes. Pero la mayor parte de las propuestas que hacían tenían todo el sentido porque estaban hechas desde alguien que lo que nos estaba contando en realidad eran soluciones no resueltas. O sea, cosas que teóricamente estaban resueltas, pero que en la práctica no lo estaban. Con lo cual, eso, buscar soluciones que dieran una solución real a eso, siempre yo creo que es una buena óptica. Y se puede sistematizar, claro que sí. Hay otra pregunta de Ángel Facio que dice: ¿tiene sentido en nuestros hospitales la innovación no translacional? La innovación no translacional. Tengo mis dudas. O sea, vamos a ver, si entendemos como no translacional es que estamos haciendo una innovación que sea básicamente, investigación básica, por decirlo de alguna forma, aunque sea con modelos que puedan ser utilizados en un momento determinado. Bueno, hay veces que es sorprendente lo que se obtiene. Por ejemplo, hace unos años se empezó a trabajar con nanomotores y los nanomotores parecían que eran una cosa alejadísima de nuestra realidad. En este momento el trabajo con nanomotores empieza a ser algo de aplicación muy directa a temas de diagnóstico o incluso a temas de tratamiento, con cosas que al final se comportan como vectores capaces de atravesar determinadas membranas o de llegar a determinados sitios y depositar un determinado fármaco, con cosas que eran absolutamente imprevisibles. Por eso yo creo que lo lógico es hacer innovación translacional y que esa traslación, los tiempos de la investigación y los tiempos de la innovación son distintos y además no son inmediatos porque hay que pasar muchos escalones, pero yo creo que de todas formas merece la pena. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacíamos cuando teníamos alguna de estas propuestas de innovación en las que no nos parecía que fueran muy claramente aplicables, reuníamos a 2 o 3 de los grupos clínicos más activos y les dejábamos de todas formas que la escucharan y que decidieran ellos. Porque muchas veces a nosotros nos había pasado inadvertida alguna de las posibles aplicaciones y, sin embargo, para los clínicos sí que encontraban rápidamente una aplicación en la que ese modelo pudiera ser utilizado. Hay otra pregunta de Susana, bueno, más que pregunta, es una petición de que la última diapositiva, que se aclare un poco las similitudes entre calidad e innovación.
y las sinergias que puede haber. Sí, espera que comparto. A estas, supongo que se refiere, esta es la última, ¿no? Sí. Supongo que es a esta a la que se refiere. Y la pregunta era las posibles sinergias. Sí, sí. Bueno, yo preferiría, esta es mi propuesta, yo preferiría casi que la contestarais desde vuestro lado. O sea, que plantearéis cuáles podrían ser las sinergias. Sobre todo Pero tú porque... imagínate, ponte en el papel de gerente, de director gerente, y tienes que organizar la innovación en tu hospital. ¿Cómo estructurarías esa innovación contando pues, con calidad, con una posible unidad de innovación, etcétera? ¿Cómo lo harías? A ver, para mí está muy claro. O sea, yo creo que, vamos a ver, la función fundamental de la gerencia es la estrategia. Y la estrategia fundamental de un hospital tiene que estar dedicada a la mejora de los resultados, tanto en los pacientes como en los profesionales, como en la propia institución. Y por tanto, para mí, las unidades de calidad, las unidades de innovación y las unidades que tengan que ver con los sistemas de información tienen que ser el brazo armado de la gerencia para las tomas de decisiones que tienen que ver con la estrategia. O sea que para mí, unidad de innovación, unidad de calidad y unidades de sistemas de información, no estoy hablando de admisión en el sentido tradicional, sino de sistemas de información, tienen que estar unidas, vinculadas y en directa relación con la gerencia. Sabes que hay algunos sitios en el país donde hay algunos intentos en ese sentido. Pues, por ejemplo, que yo recuerde en este momento en Cruces, calidad, por ejemplo, e innovación dependen de una misma subdirección y tienen muchos aspectos comunes y muchos aspectos en los que aprovechan sinergias de procedimientos o de modelos. O en Valdebrón, por ejemplo, hay un modelo también muy parecido en el que sistemas de información, innovación y calidad están incluidas también dentro de un mismo área de toma de decisiones, que además es adjunta a la gerencia. O sea, yo creo que este es eso que nos preguntamos muchas veces en los hospitales, que es para qué sirve un subgerente. Pues un subgerente sirve fundamentalmente para eso. O sea, yo creo que debería ser quien fuera capaz de coordinar esos aspectos. Y en ese sentido, cuando hablamos de evaluar procesos y resultados, a mí me parece que las sinergias son múltiples. Por un lado, yo creo que la capacidad que tenéis en calidad desde un punto de vista metodológico es excelente y que vais muy por delante de ningún otro sitio, y que la capacidad que tenemos desde las unidades de innovación es utilizar algunos modelos distintos, tanto en la forma de implantación como y sobre todo en la forma de hacer que eso sea sostenible en el tiempo. O sea, muchas veces en vuestro área trabajáis con modelos que resultan muy difíciles de mantener porque son extraordinariamente costosos por la cantidad de recursos que hay alrededor de la observación o de la evaluación. Algunos de ellos se pueden automatizar y esas automatizaciones se podrían hacer a través o combinado con los modelos de las unidades de innovación. En cuanto a la capacidad de juicio y actuación, digo lo mismo. O sea, vosotros estáis acostumbrados a trabajar con procesos, con modelos de procesos, con implementación de procesos. Eso es algo que lleváis haciendo toda la vida y haciéndolo muy bien. ¿Qué ocurre lo mismo? Hemos visto que en muchos aspectos de percepción o de toma de decisión, sobre todo con el tiempo, en el momento en que tú ya te sientes, o sea, cuando vas ganando en experiencia, eres capaz de tomar mejores decisiones, pero al mismo tiempo estás en un proceso de olvidar cosas también. Con lo cual, los modelos de ayuda a la toma de decisión que tienen que ver con traerte una información clave en un momento determinado, con hacer un recordatorio no invasivo de algo que te pueda ayudar a la decisión o permitirte el que de una forma muy rápida tú puedas ir evaluando cuáles son los resultados de tus pacientes en tu propio contexto, eso es algo a lo que pueden ayudar las unidades de innovación vinculadas a los sistemas de información. Y lo que decíamos de mejorar la exactitud y la precisión,
A mí me ha sorprendido es encontrar en el libro de Hahnemann justamente estas reflexiones y estas relaciones a Gauss, ¿no? Y a los modelos estos de la media cuadrática y todas estas historias. Pero es que me ha resultado enormemente gráfico, porque al final es muy fácil para trabajar con los profesionales, creo yo, el poder utilizar este tipo de modelos. O sea que yo encuentro una enorme posibilidad de las sinergias y tendría que ver muy fundamentalmente con que nuestras gerencias entendieran que somos un arma que deberían utilizar. Que, cogiendo algún poeta, somos un arma cargada de futuro, ¿no? Aparte de presente. Había una pregunta que hacía tiempo que la había formulado Carolina Varela, que dice, ¿qué marco evaluativo utilizabais para evaluar los pilotos o aprendizajes? Porque tengo la impresión de que la fascinación tecnológica y las modas gestoras deciden que algo es bueno y lo implantan sin evaluar. Quizá lo perverso sea eso, no el sistema de información. Termina Sí, diciendo, hola Germán, ¿por qué te habrás jubilado? Porque el tiempo es inexorable, gracias a Dios. Y debo deciros que, bueno, que estoy muy a gusto aquí hablando con vosotros, pero estoy muy a gusto también jubilado haciendo otras muchas cosas. Sí, es verdad, Carolina, o sea, la fascinación, a mí es una cosa que siempre me ha fastidiado mucho en esto de la innovación. En la primera fase de nuestra unidad, como en casi todas, pues hicimos eso de digamos, responder sobre todo a lo que eran aspectos de lo que nos venían a pedir para un gadget. Yo creo que eso, aparte de frustrante, es inútil, porque los gadgets lo hacen mucho mejor los tecnólogos externos. Por eso yo creo que ahí lo que puede ser en un momento determinado la colaboración con gente externa y con grandes tecnológicas, por ejemplo, puede ser muy útil. Pero también tiene... yo os contaba nuestra experiencia con Fujitsu, ¿no? Fujitsu es un monstruo tecnológico. Para nosotros la experiencia de trabajar con ellos fue muy interesante, pero también aprendimos muchas cosas. Y es que el interés de una tecnológica y el interés tuyo no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, obviamente, las tecnológicas trabajan para que aquella información que tú les estás dando, sobre todo la información del know-how, más que la información, los datos les traen al fresco, los datos básicos, lo que les interesa al final es el know-how, ellos lo utilizan para hacer sus propios modelos que van a vender después, ¿no? Por eso yo creo que lo que sí que es útil, o al menos en nuestro caso es a lo que más nos hemos dedicado, es a ayudar a hacer modelos de uso que fueran aplicables en nuestro propio entorno. O sea, que la tecnología fuera algo que ayudara, pero que no fuera lo prioritario, no fuera una alta tecnología que encima tienes que comprar y pagar muy cara. O sea, que hay esa otra tecnología y yo, el sentido, sabéis los dos, Carolina y tú, Pedro, porque lo hemos hablado muchas veces, que el primer sentido, la primera acepción de tecnología es la utilización del conocimiento, ¿no? Entonces, para mí esa tecnología fundamental es esa, la utilización del conocimiento y huir de estas otras chorradas de ahora tengo este aparatito y como tengo este aparatito ya lo hago todo estupendo, ¿no? Pero hay muchos aspectos de tecnología, de pequeña tecnología, que sí que se pueden utilizar y que pueden ser enormemente útiles. Hay otra pregunta de Alberto Fernández referente que dice, ¿qué cartera de servicios ha de tener una unidad de innovación de un instituto de investigación? ¿Cómo se articularía el proceso de gestión de la innovación desde tu perspectiva? Bueno, en eso no somos muy buenos. De hecho, por ejemplo, me encanta si tú entras en las... he aprovechado estos días también con la excusa de preparar un poco esta charla, pues he ido entrando en diferentes hospitales de Madrid a ver cómo lo tenían y, por ejemplo, me encanta cómo lo tiene La Paz. La Paz tiene un claro modelo de cartera de servicios y de cartera incluso de herramientas a disposición de los profesionales, que lo tienen muy bien estructurado. Yo creo que eso en nuestro caso no lo hemos hecho demasiado bien, pero quizá porque nos hemos centrado fundamentalmente en temas que tenían que ver con sistemas de información y menos con otros sistemas.
En el caso de La Paz, por ejemplo, tienen muchos modelos de uso que sí que tienen que ver con algunos otros aspectos de tecnología, y ahí lo que es fundamental es que tengas alguien que funcione como OTRI. Es decir, que funcione como alguien que va a trabajar después tanto en la, digamos, en la protección de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial, como en el posible desarrollo. Eso, por ejemplo, en el caso de Valdebrón lo tienen desarrolladísimo y son muy potentes en ese sentido, pero porque ellos llevan trabajando más de 25 años en un modelo de innovación que desde siempre era adjunto a la gerencia y que lo que se dedicaban básicamente era a probar cosas. Y a probar cosas para decirle a la gerencia si tenía que comprarlas o no, o cuáles eran las relaciones que tenían que tener con eso. En nuestro caso, aquí en la Comunidad de Madrid, yo creo que eso es más, está menos desarrollado, pero yo creo que merecería la pena también establecer algún tipo de desarrollo en ese sentido. Y en eso no soy muy bueno yo para dar recomendaciones, porque ya te digo que en nuestro caso no lo hemos hecho demasiado bien en ese sentido. Carolina tiene ahí una mano levantada, ¿no? ¿Le podéis dar voz, por favor? Que supongo que quiere hablar. Ahora muy bien y estaremos encantados de oírla. Hola, pues no levanto la mano por error, pero me alegro mucho porque así te saludo. A ver, que yo te haría 40 preguntas, pero tengo por aquí a Nico y además es un poco tarde, no te quiero cansar. Me alegro de verte. Lo mismo, Tenemos que hablar, Germán, claro quiero que me transmitas tu conocimiento implícito, que no se puede escribir. Un beso. Muchas gracias, Carol. Perdonad, ¿eh? Venga, chao. Hasta luego. A ver, yo tenía otra pregunta que hacer. O sea, estamos acostumbrados a trabajar de una manera que normalmente es muy, muy constante, muy de la misma forma siempre, ¿no? Entonces, el abrirnos a la creatividad y la innovación requiere a veces cambiar un poco nuestra manera de, nuestro chip realmente, ¿no? Cambiar el chip. Sí. Esto, bueno, hay herramientas que podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, la formación. Yo creo que la formación, métodos como design thinking o similares, puede ser de utilidad y quizá también algo también para inspirarnos, yo lo comenté en mi hospital cuando empezamos hace bastantes años creando un comité de innovación, que era el tema de tener un repositorio de ideas que se habían transformado después en innovaciones, ¿no? Que fueran de cosas muy pequeñas, o sea, no de grandes tecnologías, sino de ideas, porque yo entiendo que no es solamente la innovación, no es solamente un tema tecnológico, como yo creo que mucha gente lo ve, ¿no? Que parece que se limita solamente a la tecnología, sino también al tema de los cambios, de los rediseños, de los cambios organizativos de los procesos, etcétera, ¿no? Claro. Y yo creo que esto hay que hacer que la gente se abra a esta perspectiva nueva, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Pues hombre, yo creo que con el tema de la innovación hay dos situaciones que son un poco contradictorias. Por un lado, claro, el meterte en la innovación nos hace salirnos de nuestro área de confort. Porque, claro, el primer paso de la innovación es dudar de si lo que estás haciendo es lo mejor que se puede hacer. Y eso desde un punto de vista teórico es muy fácil, pero en la realidad no tanto. Porque igual que estos que os comentaba, los que publicaba el British Medical Journal de 2004, de que seguían haciendo las guías tal y como se las habían enseñado, y era mentira, pero estaban convencidos de que las estaban haciendo, yo creo que tenemos un profundo convencimiento de que aquello que hacemos es lo mejor que podemos hacer, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, la primera cuestión cuando te enfrentas el primer paso para la innovación es la duda metódica, ¿no? Es el enfrentarte a que a lo mejor puedo hacer las cosas diferentes. Y claro, la innovación, por otro lado, en ese sentido es costosa, porque supone una humildad tremenda
de enfrentarte a tus errores, y por otro lado el volver a empezar, o sea, cosas que tú dabas por resueltas, tener que volver a reiniciar todo el proceso, ¿no? A pesar de lo cual yo creo que eso es lo que tiene de atractivo. O sea, una parte también, creo yo, del profesional quemado es que empieza a hacer, cuando termina la carrera con los 20 y pocos años y no sé qué, y termina la residencia con los 20 y muchos, y a los 65 cuando se jubila, muchos profesionales han estado haciendo lo mismo prácticamente todos los días de su vida. Y eso yo creo que no puede ser más dañino en todos los aspectos, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que hay que moverse entre esas dos cosas. Entre lo que supone como estímulo los temas de innovación y, por otro lado, el que no sea un modelo que desestabilice, ¿no? O sea, porque si la innovación al final es un modelo desestabilizador, hay que darle una vuelta, ¿no? Pero hay veces que, fíjate, a veces tenemos algún conflicto entre vosotros y nosotros porque vosotros estáis acostumbrados a hacer las cosas de una forma que es metodológicamente perfecta y que por tanto ha de hacerse así. Y a veces si os decimos, sí, pero es que haciéndolo así los resultados no son los esperables y por tanto habrá que intentar hacerlo de otra forma, hay veces que es difícil haceros compartir esa opinión. Porque entendéis que si las cosas se están haciendo como se hacen, o sea, es un poco como el imperativo categórico ese que le gusta decir a mi jefe y amigo Julio Mayol, ¿no? El imperativo categórico kantiano de que puesto que hacemos las cosas con buena voluntad, los resultados tienen que ser buenos, ¿no? Si hacemos las cosas queriendo hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Y por lo tanto no tenemos la más mínima duda de que estamos haciendo el bien. Pues hombre, a veces no, ¿no? Veo por ahí a alguien a quien conocí hace 20 años, en la gestión clínica, Inmaculada, encantado de que si todavía tienes los apuntes y te sirven de algo. Yo tengo muy buen recuerdo siempre de todas estas sesiones de gestión clínica, porque a mí es una de las cosas que más me han hecho aprender y que más me han ayudado a innovar, el estar en la realidad de lo que contabais los que ibais allí a estas sesiones. Perdonad, ahora sí que quiero hablar, he levantado la mano ahora de verdad. Nos No, despistas. lo sé, es que soy gallega, pero bueno, tú sabes de eso, de lo de ser gallego. Germán, no, quería compartir una reflexión porque esto lo he hablado con Pedro muchas veces y es que lo acabas de decir. Y te voy a llevar a la contraria, mira, porque dices, no, es difícil a veces hablar con la gente de calidad porque metodológicamente, pero fíjate, si lo piensas un poco, el ciclo de mejora continua es la duda metódica. Por muy bien que hagas un proceso, nosotros siempre asumimos que podemos hacerlo mejor y por tanto constantemente nos estamos preguntando si lo hacemos suficientemente bien. O sea que en realidad no estamos tan lejos desde el punto de vista conceptual de esa duda metódica. Es verdad que nos fastidia mucho saltarnos los protocolos. Bueno, a algunos les fastidia mucho saltarse los protocolos, a mí menos, pero porque yo soy un poco de calidad. No es broma. Pero creo que justo ahí está la clave, ahí es donde surgen las sinergias entre innovación y calidad, porque ambos nos basamos en la duda metódica, en siempre se puede hacer algo mejor. Y en el amor, como decía Don Abedian, ¿no? Que solo aquel que ama a sus pacientes revisa lo que hace para mejorar el sistema, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el punto de inflexión y yo creo que calidad e innovación tienen muy poca frontera. Es verdad que innovación se puede ir a lo mejor por algunos temas que calidad toca menos y calidad por la ISO, que es un poco sosa para ser innovadora, pero creo que está ahí. Era solo esa reflexión, que me gusta mucho el ciclo de mejora continua. Pues sí, es que no, y tienes toda la razón. Y además yo creo que justamente ese es el modelo, la base fundamental de nuestro posible trabajo juntos, el que trabajamos en una misma línea y con unas mismas intenciones, ¿no? O sea, que al final no es solamente disminuir la incertidumbre, que es algo que yo creo que todos los humanos intentamos hacer de una forma o de otra, sino además intentar hacerlo mejor, ¿no? O sea, que por supuesto, claro que sí. Bueno, el ciclo de mejora continua está muy bien, pero a veces los resultados son tan malos que no vale, ¿eh? Que hay que hacer algo un poco más disruptivo, ¿no? Más tipo reingeniería o así, ¿no? Yo en este sentido me venía a la cabeza ahora las primeras encuestas de satisfacción que se pasaron en el SERMAS y que había un hospital que destacaba
con mucho negativamente, que era la Fundación Jiménez Díaz, que tenía todo en rojo. Yo no sé cómo lo pudieron hacer, pero si podemos aprender de lo malo, podíamos fijarnos en esos resultados. Pero al año siguiente eran los mejores. Todo lo tenían en verde. Había diferencias estadísticamente significativas entre sus resultados y las de los demás de su grupo de hospital, ¿no? Y esto no es mejora continua. Esto es sentarse, reflexionar, analizar y poner medidas de mejora contundentes, ¿no? Es decir, que bueno, también hay que hacer caso a esto cuando los datos no son muy favorables, ¿no? Y... No, perdona, que no te quería interrumpir. No, que hablando de esos que comentabas, que con la mejora continua a veces llega uno a un punto que dice, pero bueno, que yo sigo y esto no consigo. Claro, ahí eso me recordaba igual que vosotros, que sé que también lo sois, soy un gran admirador de Edward de Bono, ¿no? Y recuerdo en los temas estos del pensamiento lateral, hay una de las cosas que él cuenta muchas veces y que resulta enormemente interesante, cuando en no sé qué sitio en Estados Unidos que le llamaron para que les ayudaran a trabajar sobre un tema de legislación sobre evacuación de recursos, de evacuación de residuos, ¿no? Entonces parece que, si no lo recuerdo mal, es una ciudad atravesada por un río en el que tenían un gran problema en la evacuación de residuos y que, digamos, que las dudas que habían tenido en todos los temas de la legislación es si la tubería esta, no recuerdo cómo se llama, que tenía que evacuar los residuos, si tenía que llegar hasta no sé cuántos metros o no sé cuántos metros más, porque bueno, pues habían probado varias cosas, hicieran lo que hicieran, las empresas seguían haciendo una contaminación enorme. Entonces, claro, a De Bono se le ocurrió una cosa que no se les había ocurrido a ninguno y que era muy sencilla, que es que la evacuación de los residuos había que hacerla río arriba y no río abajo. Es decir, si la empresa estaba, como todas esas, en el borde del río, en vez de salir hacia la parte que fluían las aguas hacia otros sitios, su evacuación tenía que salir a la parte que se iban a chupar la propia empresa porque tenía que drenar de arriba. Fue espectacular el cambio en la evacuación de los residuos. Claro, esto es un modelo típico de pensamiento lateral. ¿Qué fue lo que él pensó? ¿Qué es lo que queremos conseguir? No cómo queremos conseguirlo, sino primero en lo que le dio muchas vueltas a qué es lo que queremos conseguir. Que no haya residuos, a que los residuos sean los mínimos posibles. ¿Cuál es la situación en este momento? Que a casi nadie le importa que los residuos le vayan a los demás. Seguramente serán mucho más cuidadosos si los residuos le van a... Ese cambio de chip es el cambio de la innovación, ¿no? Y algo que llevaban sistemáticamente intentando con muy poco éxito, sin embargo, solamente con este cambio obtuvieron un cambio en los resultados espectacular. Yo creo que a veces hay que hacer algo así, pararse, pensar y volver un poco a empezar. Bueno, yo creo que en esto, y nuestras organizaciones desgraciadamente no están muy acostumbradas a este pensamiento lateral, incluso muchas veces no lo toleran, ¿no? Y bueno, yo lo he vivido cerca en nuestro centro, ¿no? Sí, desgraciadamente. Quería comentar un poco también una experiencia en nuestro hospital que tuvimos cuando se empezaron a crear los comités de calidad. Cómo lo orientamos desde la unidad de calidad y cómo emergió también la unidad de innovación y esa coexistencia que debería haber habido, ¿no? Cuando se creó el comité, a nosotros nos encargaron que lo creáramos y nuestro enfoque fue no tanto la generación de patentes o modelos, sino la innovación en procesos asistenciales. Entonces, consideramos que lo más adecuado pues, era precisamente el contar con la gente más creativa del hospital. Y así lo hicimos, por lo menos desde nuestro conocimiento, ¿no? Reunimos a un grupo de profesionales creativos, en cierto modo algunos brillantes, ¿no? También, para que
pues canalizáramos esa generación de ideas, ¿no? Traímos pues a personas que estaban trabajando ya, que tenían cierta experiencia en estos comités y bueno, pues la cosa parecía que iba bien. Definimos funciones, una estructura, etcétera, pero se creó la unidad de innovación con un enfoque yo creo que un poco diferente, que era sobre todo la generación de patentes, ¿no? Lo que interesaba parece que era sobre todo eso. Entonces, el Comité de Innovación prácticamente desapareció. Desapareció. Y al cabo de los años, yo volví a rescatar los papeles que teníamos en ese momento porque hubo un interés ya otra vez de volver a crear ese comité, ¿no? Y básicamente pues era con el mismo planteamiento, porque probablemente pues no es suficiente con eso, es decir, no es suficiente con el interés por generar las patentes, que como sabemos pues son costosas, hay que mantenerlas en el tiempo, etcétera. Y claro, hay ideas pues que se pueden aplicar en innovaciones en procesos que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, esa fue nuestra experiencia, que probablemente pues faltó ahí una apuesta en común, ¿no? Como siempre, esa sinergia que se buscaba, ¿no? Sí, yo creo que eso es una experiencia. Nosotros, por nuestra actitud en contra del modelo de patentes como resultados de las unidades de innovación, entre otras cosas, nos vimos sacados de temas en la última convocatoria, ¿no? Porque se nos dijo que estábamos demasiado poco enfocados a la industria y porque claro, efectivamente lo que defendimos y hemos defendido siempre es que lo fundamental era establecer modelos de uso que pudieran ser utilizados en los hospitales y que no estábamos ahí para competir con la industria en el sentido de generar cosas para la venta, ¿no? Y que además nos parecía incluso en algunos casos poco honesto el que realmente se estuvieran utilizando fondos teóricamente de investigación sanitaria para algo cuyos mayores beneficios nunca iban a ser para la propia organización sanitaria, sino para los partners desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y bueno, eso tiene muchos matices, porque creo que ese partenariado hay que hacerlo y que hay que hacerlo de alguna forma, pero tienes toda la razón con que muchas veces en esos sentidos se ha utilizado mucho más la línea de los gadgets y de las patentes y tal como una medida en lugar de cuánto estamos siendo de útiles. Comentaba ahora Anabel en el chat, ¿no? que nosotros en el clínico sí que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en calidad y en innovación, por ejemplo, en el tema de la estrategia del hospital, ¿no? Pues, y eso fue realmente una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en estos últimos años, tener el modelo metodológico de calidad, utilizar herramientas de creatividad y métodos de creatividad y modelos y aplicado a modelos de gestión y a cambio del modelo del hospital, que yo creo que es en lo que hay que trabajar y que va un poco en la línea de lo que me comentabas antes. O sea, que yo creo que tenemos que ser brazo armado en el cambio de modelo estratégico. Es que o cambiamos el modelo estratégico o esto se va al cuerno. O sea, esto no tiene ninguna capacidad de mantenerse en el tiempo, ni con aspectos de sostenibilidad, ni por la propia racionalidad de los profesionales. O sea que a mí me parece importante ir en esa línea. Bueno, ya estamos llegando al final. A mí se me ocurre también que hay un aspecto que puede ser una fuente de innovación importante en los procesos, que es el empezar a escuchar más a los pacientes, ¿no? No hacer el diseño de nuestros procesos obviándolos, ¿no? Como en general se ha hecho hasta ahora, salvo alguna excepción, ¿no? Y que eso, ir de la mano de los pacientes también nos puede dar una gran cantidad de ideas para mejorar los procesos asistenciales, ¿no? En este sentido, vamos a hacer propaganda de una actividad de ANCA. Sí, por favor. Que tenemos el día 7 de junio en el Hotel Princesa Plaza,
en el que vamos a presentar una guía de implementación de proyectos de experiencia del paciente, de PREM. Se presentará el libro y también habrá 2 mesas redondas con expertos sobre el tema. Por supuesto, va a ser por streaming y presencial y podéis apuntaros los que tengáis interés, ¿no?, en hacerlo. Bueno, no sé si queda alguna Únicamente por comentar en este sentido, yo creo que justamente el área de trabajo con el paciente es una de las áreas en las que puede haber mayores sinergias y mayores modelos de colaboración entre unidades de calidad y unidades de innovación. Porque yo creo que ahí tenemos bastantes cosas que podríamos aportar en cuanto a cómo llevar a la práctica aspectos que vosotros tenéis muy claros y en los que tenéis mucha experiencia y mucho tiempo. Y la verdad es que, como decías, el tema de tener en cuenta a los pacientes, yo acabo de salir de una experiencia muy interesante. He estado colaborando en el Ministerio de Sanidad como apoyo técnico, metodológico, en el tema de la estrategia de salud cardiovascular que ha salido hace poco, aunque desgraciadamente lo único que se ha hablado ahí es de si la estrategia prohibía o no prohibía el uso de alcohol en los bares, ¿no? Que es alucinante el tema, pero bueno, creo que una de las cosas interesantes de esta estrategia es que ha tenido la participación de mucha gente, que ha participado de una forma muy activa y ha tenido la participación de pacientes y de ciudadanos, que han ayudado a dar su visión y que además ha sido una visión muy acertada y muy ajustada de cuáles eran las necesidades desde su perspectiva. Y hemos tratado de enfocar mucho el tema como un aspecto de salud y no como un aspecto de gestión de la sanidad, ¿no? Yo creo que en la medida que seamos capaces de evolucionar en nuestras unidades para tener más un concepto global de salud, más que un concepto de cura o de procedimiento estrictamente, digamos, de curación o de rehabilitación, más tendremos que contar con los ciudadanos / pacientes y más útiles serán nuestros resultados también. Bueno, si hay alguna última pregunta y ya cerramos. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por todo, por la presentación y después por el coloquio tan interesante que has sabido dirigir. Y bueno, pues nos alegramos mucho de que desde tu jubilación, además, pues sigas dándole vueltas a la cabeza sobre estos temas y otros muchos más que después además nos van a servir para enriquecernos todos. Muchas gracias a vosotros, porque para mí ha sido un disfrute el compartir este rato, o sea que estupendo. Muchísimas gracias. Nos vemos el 7. Nos vemos el 7. Y bueno, la próxima, ya como llegamos en época de verano, pues la próxima tertulia la tendremos probablemente el 26 de septiembre y el tema también probable va a ser decisiones compartidas, que como sabéis es un tema que está muy de actualidad, que es muy complejo y muy difícil, y vamos a contar con nuestros amigos de la Fundación Jiménez Díaz, que están trabajando activamente incluso con aspectos también tecnológicos para facilitar esta toma de decisiones conjunta. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra participación y hasta la próxima. Eso es. Adiós.